Buenos días, hoy es 9 de noviembre, son la 1 menos 10 del mediodía. Un servidor, José Antonio Hernández, que viene a grabar otro rápido podcast sobre las primeras impresiones con el iPhone 5. Bien, tengo la suerte pues de tener uno desde hace una semana y bueno, me gustaría contaros cómo está la cosa. Muy bien, cuando lo abres, igual que cuando vas a una Apple Store, abres la caja, lo sacas, conforme ya lo estás viendo, ya te estás fijando en los detalles, ¿no? Como siempre Apple, detalles mimados, cantos bien pulidos, perfección, ¿de acuerdo? En su construcción. Eso es algo que no es nuevo. Pero desde que lo coges en la mano empiezas a sentir, ¿no? Empiezas a sentir sobre todo, y os lo puede decir el 90% de los usuarios o más, es el peso. El peso del teléfono es increíble porque parece que llevas una carcasa vacía en la mano. La verdad es que es un auténtico disparate, ¿no? El peso del teléfono. Luego pues lo enciendes y ya cuando lo has encendido lo primero que te fijas sobre todo son esas 4 pulgadas de pantalla, para qué da, ¿no? Empiezas a compararlo si tienes otro iPhone, ves la pantalla, ves que te añade una línea más de iconos en la pantalla, etcétera, y empiezas sobre todo a disfrutar, ¿no? de esas pocas pulgadas más que aunque no son muchas comparadas con otros terminales del mercado, pues sí le dan un poquito más de vida, ¿no? a las dimensiones de la pantalla. Eh, Le he hecho varios test al teléfono, comparándolo con el 4S, con su inmediato. Obviamente, porque ya pasar a compararlo con el 4 sería ilógico. Y me he llevado la grata sorpresa por algunos sitios y alguna pequeña decepción por otros. Y os lo voy a contar. Bien, cuando el teléfono lo pones a funcionar, a navegar por la red, Apple ya dijo que llevaba un chip Wi-Fi mejorado, que mejoraba, es decir, que permitía conexiones más rápidas, mejores. Y, y sí es verdad que conecta antes, ¿no? Con las páginas. Es decir, cuando tú abres una página de internet, pues la apertura de la página es mucho más rápida. Pero luego, a la hora de la navegación in situ, la diferencia es casi inapreciable. Bien, le vamos a dar el valor añadido a la apertura rápida, pero luego a la hora de la navegación no vamos a hablar de una gran proeza. El boot del arranque del teléfono, cuando lo arrancamos, pues sí es bastante fascinante porque aún con mi copia de seguridad de iCloud cargada, que se compone de más de 70 programas instalados, el boot no tarda más de 18 segundos. Es decir, desde que pulsamos el botón de encendido del teléfono hasta que el teléfono entra en el sistema con todos sus servicios y procesos y librerías arrancadas, no llega a 20 segundos, unos 18 segundos de media. Es fascinante. Y bueno, luego ya, pues en el apartado que más he testeado ha sido sobre todo, por ejemplo, el GPS, ¿no? El GPS sí, no se habló de mejora, pero sí he notado una mejora bastante considerable, sobre todo porque te posiciona en menos de 5 segundos. Y luego el margen de error de posición es menor en 1 o 2 metros que su antecesor iPhone 4S. Impresiona bastante cuando entras a Maps o arrancas un navegador predeterminado. Yo en mi caso tengo instalado el eGo Iberia y desde que lo arrancas hasta que te manda a la posición exacta no tarda más de 5 segundos, con lo cual es bastante fascinante, ¿no? Bueno, aparte de esos apartados, a nivel gráfico, sí, aquí llega una de las grandes mejoras. El nuevo procesador gráfico que monta el iPhone 5 pues es increíble. En mi caso estuve testeando varios juegos, pero uno de ellos fue el Amazing Spider-Man, uno de los últimos. Y cuando ves el nivel gráfico y la soltura con que mueve el juego, pues te quedas perplejo, ¿no? El cómo la telefonía móvil ha avanzado tanto y cómo un cacharro como el iPhone 5 puede llegar a mover gráficos y a una calidad, pues bueno, pues eso, como he dicho, muy grande, muy grande, muy grande. Fascina bastante también. En las 4 pulgadas, pues bueno, las 4 pulgadas, como he dicho, se pueden quedar cortas para muchos usuarios con las pantallas que tenemos hoy en día. A mí personalmente 4 pulgadas me es suficiente para trabajar bien.
¿no? Pero bueno, ahí están. El nuevo iPhone lleva conexión LTE. Dicen que incluso moviéndote por 3G, que es lo que tenemos aquí en España, funciona un poquito más rápido. Es verdad, lo he podido comprobar con un iPhone 4S, entrando a mismas páginas al mismo tiempo y en una misma situación y con la misma cantidad de cobertura, pues carga bastante más rápido. Quizás 3 veces más rápido que en el antecesor, en muchos casos. No es una característica destacable para mí, pero bueno, es una característica que ahí está. A la hora de abrir los programas, sí se nota bastante, es decir, el programa se abre en la mitad de tiempo. Hay programas como Mail, como WhatsApp, que está muy extendido, como Facebook, que en cuanto le pulsas al programa ya se está abriendo, es decir, es casi isofacto. Esto nos hace pensar que los procesadores del futuro, ¿qué es lo que nos van a dar? Quizás se abran antes de pulsarlos, digo yo, pero vamos. La verdad es que también es fascinante, ¿no? A la velocidad que abren los programas. Y así por destacar más del iPhone 5 en las primeras impresiones, pues bueno, la cámara, la capacidad de obturación y la velocidad a la hora de tirar fotos es increíble. Ya lo habréis visto en algunos vídeos por ahí seguramente, y si no os animo a verlos. El llevar una cámara equipada con 5 elementos hace que bueno, la calidad de las fotos sea un poquito mayor a la del 4S. No es que la diferencia sea disparatada, ¿de acuerdo? Apenas se puede dislucir, ¿no? La diferencia. Pero bueno, hay gente que es muy metódica para esto, muy perfeccionista y quiere una muy buena cámara. Al final, cuando comparas una foto del iPhone 4S a del iPhone 5, sobre todo en fotos en oscuridad y ambientes con poca luz, se nota un poquito más la diferencia. A la luz del día, la verdad es que yo prácticamente no la he diferenciado. No soy ningún experto en fotografía, también es verdad, pero bueno, la diferencia a la luz del día tampoco se vislumbra mucho. Y la verdad es que poco más. Este iPhone, respecto al anterior, es mucho más caro. A nivel usuario, creo que no merece la pena cambiar de teléfono todavía. La mejora que implementa el iPhone 5, quitando su pantalla un poquito más grande, su delgadez, que sí también impresiona un poquito, no es, no es algo que ahora mismo no tiene unas diferencias, ¿no? Que a un usuario le pueda llevar a cambiar, a no ser que seas muy jugón, ¿no? Que te gusten mucho los videojuegos y quieras toda la potencia gráfica a tu disposición, o que esas pulgaditas más de pantalla sea lo que te vaya a dar la vida. Fuera de eso, no, sinceramente no lo veo objetivo para un usuario para cambiar de teléfono. Y ya está, ya iré probando más cosas, iré en otro podcast más adelante, iré testeando programas concretos, hablaré de ellos. Y nada, espero haberos ayudado un poquito con estas primeras impresiones del iPhone 5, que bueno, que a mí pues me han dejado, como he dicho al principio, por una parte asombrado y por otra parte un poquito decepcionado. Nada más, un saludo y que tengáis un muy buen día.